Padilla, dirigente, secretario general del Movimiento por Venezuela, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo te va? Gracias, Vladimir. Un placer estar contigo aquí a Unión Radio por seguir abriéndonos las puertas para comunicarnos con sus oyentes. Bueno, fíjate, hay algunas novedades, ¿no? Por supuesto, todo lo que ha ocurrido, esta tragedia tan lamentable, que por supuesto debemos comentarla de entrada, pero luego vamos a entrar en la materia política y me gustaría saber pues tus reflexiones con respecto a esta tragedia, cómo se ha venido atendiendo, cómo viviste en lo personal este lamentable hecho y qué lecciones crees que le deja a los venezolanos. Ya transcurrido más de 2 semanas de ese acontecimiento, 3 semanas, podemos hablar ahora con un poquito de mayor sosiego y reflexión. Y mi experiencia sobre las primeras 72 horas es que hubo un caos total. En las primeras horas, los primeros 3 días, hubo un colapso de la zona cero, ausencia de controles, desatención total por parte de las autoridades en la mayoría de los siniestros. El colapso vial, cómo fue posible que en las primeras horas del terremoto no se restringió el acceso a la zona cero y se fijaron criterios para poder ir. Eso perjudicó muchísimamente la movilidad, el traslado de heridos. Después del tercer día, cuarto día, comenzó uno ya a ver una mayor organización en el manejo del tráfico, el acceso a La Guaira. Primero se puso un filtro en el poliedro que a todas luces era un error. Tenías ahí médicos, camioneros, operadores de máquinas, enfermeros, haciendo una cola, perdiendo todo un día por un filtro inadecuado. Después hicieron lo que tenían que hacer desde el primer momento, poner los filtros en los accesos a la autopista y la carretera vieja hacia La Guaira, con criterios y orden. Eso posteriormente permitió facilitar la movilidad en La Guaira y que pasaran los que tenían que pasar a atender por cualquier emergencia. Dentro de todas las impresionantes fallas de la ausencia de maquinarias, de los rescatistas que llegaron de todas partes del país, que no tenían instrumentos para trabajar, se vio un caos enorme, ¿no? Entonces, el tema del desplome institucional, la quiebra de la nación, no solamente acabaron con la capacidad productiva de PDVSA, de las refinerías, acabaron con todas las empresas básicas de Guayana, con el 80% de la capacidad instalada venezolana empresarial fue arruinada, sino que el sistema hospitalario de atención, los sistemas de defensa y protección civil, los bomberos, bueno, estaban absolutamente desmantelados en su capacidad. Me tocó apoyar y asistir una tragedia que nos tocó un poco de cerca por ser familias, amistades de muchos años en La Guaira, y nos tocó apoyar a los rescatistas que estaban ahí trabajando, conseguir ¿cómo es que? Rotamartillos, esos instrumentos que son para romper las vigas, sí, para poder rescatar a la persona que estaba ahí atrapada, para poder después sacar los cuerpos. Bueno, la escasez de maquinaria fue impresionante, la descoordinación en materia de asistir a los mismos rescatistas que estaban trabajando para sacar a personas vivas y los cuerpos ya de los fallecidos era absolutamente notable. Y eso contrastaba con la colaboración que empezó a llegar de gente espontáneamente a llevar comida, a llevar medicamentos, a llevar alimentos, contratistas, gente del mundo de la ferretería, bueno, mucha gente que llegó a poner de su propio peculio maquinaria, a poner cosas para poder ayudar a toda la gente en esa tragedia. En la vía veíamos literalmente a miles de motorizados
a sus espaldas con insumos, con todo tipo de cosas, trasladándolas a Vargas, subiendo otra vez, volviendo a bajar, haciendo inmensas colas en la estación de gasolina, comprando su gasolina para seguir apoyando en la tragedia de Vargas. El drama que se vivió fue doloroso, pero también vimos la solidaridad del venezolano que ahí trabajó, pero un Estado que no sabía qué hacer, un Estado con muy pocos recursos para aportar. Claro, y también hay que destacar la solidaridad internacional, que fue muy importante. Que empezó, ¿no?, a reforzar y a cubrir y ha fluido todavía, ¿no?, las inmensas fallas que hubo, pero el apoyo internacional llegó a las 48 horas. Es verdad, es cierto. Pero básicamente la sociedad civil, pues los ciudadanos. Mira, los ciudadanos, familiares, la gente que bajó, vecinos, en fin, estudiantes de todo tipo. Todavía están bajando estudiantes de la Universidad Central de Medicina con médicos haciendo jornadas en Vargas, ¿no? Pero obviamente el país no estaba absolutamente preparado para una contingencia como esa, siendo Venezuela está dentro de las categorías de zona sísmica, sobre todo el área. Mira, por aquí me dicen que debemos mencionar la asfixia producto de las sanciones. Sea serio, dice por aquí. Las sanciones internacionales que gobiernos democráticos le impusieron a las autoridades de Venezuela por violar derechos humanos, por violar la Constitución, por violar principios democráticos. Las sanciones son consecuencias, no son la causa. Y los venezolanos tenemos que pagar los efectos de las sanciones, productos de las violaciones de los derechos y desmanes de los que nos gobiernan. Pareciera que las sanciones llegaron solas, porque algunos gobiernos malucos decidieron ponérsela a Venezuela. No, Vladimir, fueron por producto de 54 sentencias contra la Asamblea Nacional de 2015, eliminando sus competencias. Fue porque despojaron al Amazonas y al sur de Venezuela de sus diputados en un fraude que perpetraron, a donde los quitaron y no repitieron las elecciones, engavetaron eso, tú lo recuerdas. Y después se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que no elaboró un solo artículo de la Constitución ni reformó nada, y a partir de ahí... Aparte que se convocó violando la propia norma constitucional. La propia norma constitucional. Correcto. El 23 de diciembre designaron 13 magistrados en 24 horas. Ahorita ya han como 4 meses y no han designado el primero. Bueno, por esas razones, democracias del mundo sancionaron al gobierno que estaba violando eso, y lo han dicho reiteradamente. Ustedes restablecen los derechos de la Constitución y los derechos humanos y se eliminan las sanciones. El que tiene el sartén por el mango para que en Venezuela no haya sanciones es el gobierno que hoy encabeza Delcy Rodríguez. En la medida que se van restituyendo derechos, en esa misma medida se van a ir eliminando las sanciones. Así de sencillo. Sanciones son consecuencia, causa de violaciones. Así que eliminemos las causas y se elimina las consecuencias, que son en este caso las sanciones. Nosotros los venezolanos nos están deteriorando la vida desde hace ya muchos años estas violaciones de derechos de la Constitución, y producto de eso las sanciones. Así que ese discursito, cuando se habla solo de sanciones, pero no se habla la causa de las mismas, es un discurso muy hipócrita, que yo no comparto. Mira, por aquí te dice Johnny Riera, pregúntale a Calzadilla si apoyaría la estupidez de hacer de Venezuela un estado número 51 de los Estados Unidos. Mira, yo soy muy estudioso y admirador de nuestros próceres de la independencia. ¿Tú crees que Bolívar se merece algo como eso? Sucre. Obviamente no. Páez. Todos los venezolanos y venezolanas que dieron su vida para darnos una nación libre. De lo único que nos podemos lamentar es que no logramos concretar el sueño de Bolívar de la gran Colombia, o lo que fue la Colombia inmensa, unida, que nos hubiese ahorrado tantos pesares y tantas divisiones de hoy. Pero sin duda alguna yo creo que eso es una propuesta o un planteamiento que por ahora no ha dejado de ser simple y llanamente eso, una propaganda que ha utilizado es el presidente Donald Trump, pero que no lo hemos visto con resonancia aguas abajo. Veía un comentario de Elías Aguas, ex vicepresidente de la República, señalando que había que tomar en serio ese planteamiento porque puede concretarse
puede ser más que una retórica, una amenaza concreta. Mira, yo no quiero opinar ni profundizar sobre un tema que es tan lejano, tan poco sustentado. Es decir, mira, yo no sé si el establishment norteamericano quiere que los 30 millones de venezolanos se conviertan en ciudadanos norteamericanos. Tendríamos después de California el territorio más importante de Estados Unidos, con más de 50 diputados al Parlamento. Mira, imagínate a nosotros, de América Latina, del Caribe. Eso no se ve. Juego, lo diría yo. Mira, Simón, pero quiero entrar también en una materia de actualidad, por razones de tiempo. Y lo otro es que los venezolanos ya han salido los primeros estudios, más de un 85-90%, sobre todo los que viven en Venezuela, rechazarían un planteamiento como eso. Esa es la verdad. Así es. Pero fíjate, también es interesante ver el giro que ha tomado la política en Venezuela, a propósito del anuncio que hacen tanto la directiva de la Asamblea de 2015 como la directiva de la Asamblea actual en Venezuela, sobre un trabajo en conjunto que se van a adelantar una agenda común a partir del mes de agosto. Imagino que tú viste eso, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión del Movimiento por Venezuela sobre esa? Bueno, mira, nosotros desde hace tiempo hemos opinado favorable y hemos planteado... ¿Fuiste parte de la Asamblea 2015? Sí, por supuesto. ¿Y eres parte todavía o no? Ya no. Bueno, fuimos escogidos para la Asamblea 2015, ¿no? Exacto. Ella tenía fecha de vencimiento en el 2020. Ajá. Ok, pero por ¿Para razones... ustedes esa asamblea sigue teniendo vigencia? Esa asamblea, imagínate, para los gobiernos de Europa, para el gobierno de los Estados Unidos, para los organismos multilaterales, la que está vigente y reconocen es la 2015. Y a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro en su momento fue muy estricto en la persecución de los diputados de la Asamblea 2015, hoy vemos que es una referencia importante para que empiece a participar en la mesa de negociación sectores importantes de la oposición venezolana. Recuerda, Vladimir, que nosotros el 26 de enero del 2000, de este año, dimos a conocer un documento en el que planteábamos las condiciones mínimas que deberían haber en nuestro país para que se dé una transición exitosa. Hablábamos del planteamiento de la liberalización, la reinstitucionalización, la recuperación económica, la autonomía del Banco Central, la designación de un contralor, la transparencia, pero también hablábamos de una reforma de el gobierno de Delcy Rodríguez, y también hablábamos sobre la necesidad de la constitución de una instancia donde oposición y gobierno junto a los Estados Unidos pudiéramos definir y acordar los mejores términos para esta transición en lo institucional y en lo económico. Eso lo planteamos nosotros el 26 de enero, que hoy se está incorporando a la mesa de negociación un sector importante de la oposición venezolana. Me parece favorable. Que Dinora Figuera, como presidenta de la Asamblea 2015, haya sido llamada e incorporada a esto y que va a trabajar en conjunto con el presidente de la Asamblea 2026 y el gobierno de los Estados Unidos, abre un abanico de posibilidades que ojalá tenga como consecuencia si inicie de una vez el anhelado proceso de reestructuración, de reinstitucionalización y de recuperación económica, que son condiciones indispensables para llegar a la generación de garantías para todas las partes que nos lleven a un exitoso proceso electoral. Pero fíjate que hace unos días Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea 2020, de esta Asamblea Nacional que está en Venezuela, la que está vigente en Venezuela, Jorge Rodríguez decía que era una especie de insulto pues a las víctimas y a sus familiares que hablar de temas políticos en medio de una tragedia como la que vive Venezuela, y ciertamente la prioridad es la atención a la tragedia, pero fíjate, de repente se hace este anuncio, ¿cómo lo interpretas? Bueno, creo que ese anuncio lo hizo Jorge Rodríguez fue antier, y al día siguiente declara otra cosa en un comunicado, ¿no? Me parece que es corregir lo que hizo un día antes. Queda absolutamente claro que su declaración fue un error y que la declaración posterior, que se hace en conjunto con la declaración escrita que también hace la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinora Figuera, hubo ahí
una rectificación de lo que fue esa declaración, porque precisamente para poder atender la crisis que ha profundizado el terrible terremoto que padeció nuestro país y sobre todo el estado Vargas, entre otras ciudades que también fueron afectadas, se necesita potenciar la capacidad de ejecución de nuestra institucionalidad, que quedó demostrado en ese terremoto que no sirve. Hay los únicos vehículos nuevos que vimos en Vargas del Estado eran las camionetas del DIGESIN. Aquí a lo único que se ha dotado, que se ha apoyado y que se ha perfeccionado son los órganos de represión del Estado. Pero veíamos bomberos sin capacidad alguna, con todos sus equipos dañados, a los rescatistas, protección civil, sin capacidad de movilizarse. Recordemos, Vladimir, que en la tragedia de Vargas del año 99 se tuvo que suspender el tráfico aéreo de la cantidad de helicópteros que habían sobrevolando. Hoy veíamos solamente para transportar, y después de 4 días, 5 días, heridos, 2 helicópteros nada más, uno civil y uno militar. Eso es lo que había, y los que empezaron a llegar del apoyo internacional. Pero así de desmantelado está el Estado venezolano, y eso es producto de un formato, de un esquema autoritario que hay que cambiar, y que no ha cambiado para nada. Siguen siendo los mismos magistrados. ¿Pero ustedes no notan cambios políticos desde el 3 de enero al día de hoy? No, sí ha habido cambios políticos, pero han sido suficientes, han ido al ritmo adecuado. Nos permite mejorar esto, nuestra capacidad de gestión. Vladimir, nosotros, el Movimiento por Venezuela, nos tocó llevar al Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional un recurso de amparo para que sea removida la junta directiva actual del Banco Central de Venezuela y se nombre una nueva de gente capaz, porque el Banco Central de Venezuela violó la ley del Banco Central y la Constitución, no solamente ocultando cifras, sino financiando de manera inconstitucional el déficit fiscal con dinero inorgánico que ha producido la más espeluznante inflación del planeta durante un largo periodo. Eso es lo que tiene a la gente pasando tantas necesidades. Por ello se fueron casi 8 millones de venezolanos. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De la autoridad monetaria, del Banco Central. ¿Cómo es posible que todavía estén ahí? ¿Cómo es posible que no se haya dado un paso para sustituir a esa junta directiva y poner a venezolanos capaces? Un ministro de Finanzas no involucrado con el pasado de ninguna manera y con altos credenciales para que junto al Banco Central definen una política correcta, junto con un eficiente tesorero, ¿no? Y puedan organizar lo que es el refinanciamiento y renegociación de la deuda externa venezolana, que es necesario para liberar recursos para atender el sistema eléctrico y la emergencia que ahora surgió en Vargas, porque sin recuperar el sistema eléctrico no podemos recuperarnos económicamente. Simón, tenemos que hacer una pausa y volvemos, seguimos conversando con Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela, y seguimos por acá por TikTok. Vamos a continuar, vamos a hacer la pausa. La información, el análisis y la mirada profunda. Todo se entiende mejor Entre Líneas. Con Vladimir Villegas. Estas son las cosas que se pueden donar en tu centro de acopio más cercano. Si necesitas encontrar a un familiar o persona cercana, puedes contactarnos a través del 0424-276-2532 y dejarnos su nombre completo, último lugar donde fue vista la persona y un número de contacto familiar. Nosotros te ayudaremos a encontrarlo. Ponemos a tu disposición nuestra línea de acompañamiento psicológico, donde puedes dejar un mensaje o directamente llamar al 0424-293-1706. Las siguientes organizaciones médicas están brindando su servicio gratuito a toda Caracas. Puedes contactar con ellas a través de los números telefónicos que ves en pantalla. ¿Sientes que tu hogar corre peligro? Realice una inspección de manera gratuita hecha por profesionales a través de los siguientes números telefónicos. Mantente siempre informado.
Descarga la aplicación de Mundo UR desde la cual podrás sintonizar la señal de cada una de nuestras emisoras y nuestra página web. Estas son las cosas que se pueden donar en tu centro de acopio más cercano. Si necesitas encontrar a un familiar o persona cercana, puedes contactarnos a través del 0424-276-2532 y dejarnos su nombre completo, último lugar donde fue vista la persona y un número de contacto familiar. Nosotros te ayudaremos a encontrarlo. Ponemos a tu disposición nuestra línea de acompañamiento psicológico, donde puedes dejar un mensaje o directamente llamar al 0424-293-1706. Las siguientes organizaciones médicas están brindando su servicio gratuito a toda Caracas. Puedes contactar con ellas a través de los números telefónicos que ves en pantalla. ¿Sientes que tu hogar corre peligro? Realice una inspección de manera gratuita hecha por profesionales a través de los siguientes números telefónicos. Mantente siempre informado. Descarga la aplicación de Mundo UR desde la cual podrás sintonizar la señal de cada una de nuestras emisoras y nuestra página web. Estas son las cosas que se pueden donar en tu centro de acopio más cercano. Si necesitas encontrar a un familiar o persona cercana, puedes contactarnos a través del 0424-276-2532 y dejarnos su nombre completo, último lugar donde fue vista la persona y un número de contacto familiar. Nosotros te ayudaremos a encontrarlo. Ponemos a tu disposición nuestra línea de acompañamiento psicológico, donde puedes dejar un mensaje o directamente llamar al 0424-293-1706. Las siguientes organizaciones médicas están brindando su servicio gratuito a toda Caracas. Puedes contactar con ellas a través de los números telefónicos que ves en pantalla. ¿Sientes que tu hogar corre peligro? Realice una inspección de manera gratuita hecha por profesionales a través de los siguientes números telefónicos. Mantente siempre informado. Descarga la aplicación de Mundo UR desde la cual podrás sintonizar la señal de cada una de nuestras emisoras y nuestra página web. Estas son las cosas que se pueden donar en tu centro de acopio más cercano. Si necesitas encontrar a un familiar o persona cercana, puedes contactarnos a través del 0424-276-2532 y dejarnos su nombre completo, último lugar donde fue vista la persona y un número de contacto familiar. Nosotros te ayudaremos a encontrarlo. Ponemos a tu disposición nuestra línea de acompañamiento psicológico, donde puedes dejar un mensaje o directamente llamar al 0424-293-1706. Las siguientes organizaciones médicas están brindando su servicio gratuito a toda Caracas. Puedes contactar con ellas a través de los números telefónicos que ves en pantalla. ¿Sientes que tu hogar corre peligro? Realice una inspección de manera gratuita hecha por profesionales a través de los siguientes números telefónicos. Mantente siempre informado. Descarga la aplicación de Mundo UR desde la cual podrás sintonizar la señal de cada una de nuestras emisoras y nuestra página web. Estas son las cosas que se pueden donar en tu centro de acopio más cercano. Si necesitas encontrar a un familiar o persona cercana, puedes contactarnos a través del 0424-276-2532 y dejarnos su nombre completo, último lugar donde fue vista la persona y un número de contacto familiar. Nosotros te ayudaremos a encontrarlo. Ponemos a tu disposición nuestra línea de acompañamiento psicológico, donde puedes dejar un mensaje o directamente llamar al 0424-293-1706.
Las siguientes organizaciones médicas están brindando su servicio gratuito a toda Caracas. Puedes contactar con ellas a través de los números telefónicos que ves en pantalla. ¿Sientes que tu hogar corre peligro? Realice una inspección de manera gratuita hecha por profesionales a través de los siguientes números telefónicos. Mantente siempre informado. Descarga la aplicación de Mundo UR desde la cual podrás sintonizar la señal de cada una de nuestras emisoras y nuestra página web. Estas son las cosas que se pueden donar en tu centro de acopio más cercano. Si necesitas encontrar a un familiar o persona cercana, puedes contactarnos a través del 0424-276-2532 y dejarnos su nombre completo, último lugar donde fue vista la persona y un número de contacto familiar. Nosotros te ayudaremos a encontrarlo. Ponemos a tu disposición nuestra línea de acompañamiento psicológico, donde puedes dejar un mensaje o directamente llamar al 0424-293-1706. Las siguientes organizaciones médicas están brindando su servicio gratuito a toda Caracas. Puedes contactar con ellas a través de los números telefónicos que ves en pantalla. ¿Cuál es la ruta que ustedes como partido le ofrecen al país en estas circunstancias? ¿Cómo se va a resolver esta dicotomía de dos asambleas que tienen dos directivas que en este momento están anunciando que van a trabajar juntas frente a ciertas circunstancias pues que se dieron en el país a propósito del terremoto, pero que también eso fue previo al terremoto, ese primer acercamiento? Eso es correcto, y están ahora acelerando los pasos en virtud de que la pésima actuación del gobierno nacional en el terremoto que evidenció el quiebre institucional del país exige del pueblo venezolano acelerar el proceso de reinstitucionalización, el proceso de recuperación económica. Eso es prioritario por encima de la tragedia, por ejemplo. Pero es que eso va acompañando y va a fortalecer la posibilidad de darle mejor respuesta a la tragedia. Porque Venezuela vive desde hace muchos años la tragedia de un mal gobierno que provocó que 8 millones se fueran y no está bien contabilizado cuántos se han muerto porque no podían comprar la medicina, porque no podían hacer atender un hospital, porque se alimentaban mal. Y ahora viene este desastre natural del terremoto a agravar la situación del país, ¿no? Y hay que atender a todas las víctimas, damnificados de manera perentoria. Y para reconstruir Vargas y para atender a esa gente necesitamos mejorar aceleradamente la capacidad de respuesta y de funcionamiento del Estado venezolano. Y para eso tú tienes que reinstitucionalizar, para eso tú tienes que empezar a poner a gente capaz. Ahora, ¿cómo valoran ustedes los cambios, por ejemplo, la sustitución de ministros del gobierno de Maduro por nuevos ministros, por ejemplo, el caso del CENIAT, en distintos despachos, transporte, etcétera, Conatel, por nombrar instituciones? Eso es un enroque de los mismos actores del gobierno, de una tendencia versus otra. Están quitando los de Nicolás, pero para poner otros. Dime uno solo que no haya sido un alto funcionario cuando Nicolás. Pero hay algunos ministros, ¿no?, que están... Bueno, por ejemplo, cuando tú buscas el currículo, era el viceministro, era el director general, vienen del mismo sector. No vienen de otro sector. Oliver Blanco, que es el único que es viceministro, creo que para el norte, que no viene del gobierno. Es el único, pero búscame otro, ¿no? Es la defensora del pueblo. Más nadie. ¿Cómo es posible que todavía siguen siendo los mismos magistrados, el mismo contralor, todos los ministros? No hay un cambio real, que se incorpore gente capaz, fresca, no comprometida con el pasado administrativo de la gestión de Nicolás ni la de Chávez. Eso no existe. Y eso es un error tremendo, porque sigue el mismo modelo y el mismo esquema de gestión opaca. Sigue todo administrándose de manera oculta al ciudadano. Y eso genera altísimos niveles de corrupción, Vladimir. Entonces, todo lo que se haga de aquí en adelante, todos los recursos que puedan llegar, tienen que ser administrados absolutamente diferente. Lo digo de la siguiente manera para ver si en el gobierno me entienden. Si quieren que el gato case ratón, tienen que sacarlo de la jaula.
¿Quién es el gato y quién es el ratón? Recuerda que eso es una famosa frase, Ajá. ¿no? Claro, también está la frase de Deng Xiaoping, no importa si el gato es negro o blanco, sino si caza ratón. Pero esta es la analogía de esa frase de Deng Xiaoping. Cuando muere Mao y Deng Xiaoping llega al poder, 2 años después, él utiliza la frase, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratón. Y venía un proceso de apertura y de cambio institucional en China profundo, que ya tenemos, ¿cuánto? 50 años, por lo menos. 50 años. Y ese cambio permitió que China se convirtiera en lo que es hoy. Bueno, ese dicho lo repitió, creo que fue Jorge Rodríguez. Pero para que ese gato cazara ratón, ellos tuvieron que hacer una reinstitucionalización del gobierno. Ellos tuvieron que cambiar las reglas, tuvieron que abrirse a la inversión privada, tuvieron que profesionalizar todo el sistema público chino. Bueno, eso se está haciendo en Venezuela, no. Por eso digo, tienen que abrirle las aulas. Y abrir las aulas es la reinstitucionalización de este país. Es que el Estado tenga la capacidad de promover al sector privado. Es que el Estado tenga la capacidad de poder hacer realidad los planes y los retos que se ponga por delante, que ahorita no lo tiene. Pero no van a ser los mismos, no van a ser bajo este esquema oscuro. Ahora, Simón, como hay una emergencia en Venezuela, te repregunto, Simón Calzadilla, secretario general de Movimiento por Venezuela, ¿qué se debe hacer para ayudar a las personas que fueron víctimas de la tragedia? Muchísimas, bueno, no solamente que se perdieron, por supuesto, muchísimas vidas humanas, alrededor de 5.000 de acuerdo al conteo oficial, más los números de heridos, de desaparecidos, en fin, que son indeterminados en cuanto a los desaparecidos. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista político, legislativo, para apoyar precisamente a esa población que necesita auxilio y que lo está recibiendo por lo menos en la emergencia, pero que evidentemente van a necesitar soluciones más allá de una carpa, más allá de un campamento, más allá de una ayuda específica? Mira, lo primero es poner al frente de todos esos planes a gente muy capaz, y darle transparencia al manejo de los recursos. Creo que en eso el apoyo internacional está actuando de una manera adecuada. Se están utilizando instituciones del sector privado, ONG de alto prestigio, Cáritas, por ejemplo, para la distribución de la ayuda humanitaria. Ahora, los planes para poder, por ejemplo, hacer nuevas viviendas para los que quedaron sin vivienda, eso necesita una planificación y una capacidad de ejecución que este gobierno no lo tiene. Y tienen que haber cambios en eso. Fue muy mala señal la designación de Jacqueline Faría. Es que no hay más nadie en este país con capacidad que puedas poner ahí que no esté vinculado al fracaso del pasado. Es decir, pareciera que... Si a ustedes el gobierno le pide un nombre, ¿lo darían? Mira, es que yo creo que aquí no se trata de nombre, aquí lo que se trata es hacer un plan y poner a la mejor gente para eso. Porque si tú pones un nombre muy capaz, pero rodeado de incapaces, no va a funcionar. Aquí tú necesitas la reconstrucción institucional para que esto avance. Si tú no tienes un ministro capaz de finanzas, si tú no tienes un banco central capaz que estabilice la economía, si tú no tienes un ministro de infraestructura capaz y todo ese andamiaje del Estado que va a necesitar a quien tú pongas al frente de una reconstrucción, eso va a ser un fracaso. Entonces tú necesitas ir reconstruyendo aceleradamente la institucionalidad del país y sacarla del esquema. Eso es precisamente en este momento el interés, por ejemplo, de Estados Unidos, que mantiene una presencia importantísima, muy, muy determinante en Venezuela. Yo, por supuesto que sí, porque en el plan de Marcos Rubio de 3 fases está la estabilización y la reconstrucción, y en esa reconstrucción o recuperación está el tema institucional, y ellos saben que para que la economía funcione necesita instituciones sólidas. Ahora todos estamos conscientes que esto hay que irlo haciendo de manera progresiva y negociada, porque queremos que los cambios se hagan en paz. Ahora te pregunto, Simón, ¿cómo hacer elecciones, que es lo que mucha gente se pregunta, en medio de esta tragedia? No, ahorita es antes del terremoto tú no podías tampoco hacer elecciones. No la puedes hacer. Está pendiente de la designación del CNE. Bueno, pero es que ¿quiénes hacen las elecciones? Las elecciones las hacen los que están en el poder ahorita en el gobierno. ¿Ellos quieren hacer elecciones? No. Los norteamericanos quieren hacer una elección en contra de la voluntad de los que están en el poder. No lo sé.
ellos entienden y lo han dicho que quieren llegar a un proceso electoral en paz. Y se entiende que el que tiene el control territorial en el país son los que están en el gobierno, es su carta de negociación. Y han llegado a un acuerdo de que hay que ir a un proceso por etapas para llegar a generar las condiciones que nos lleven a ese proceso electoral en paz, a donde todos tengan garantías. Hoy, los que están en el gobierno y los que están en la oposición tienen garantías de que no les va a ocurrir nada después o durante un proceso electoral. Eso no existe hoy. ¿Y cómo lo construimos en este momento? ¿No? Eso tiene que ser progresivo. Ahorita la gente está pensando más en su necesidad económica que en la política. Y tú tienes que llevarlo a un nivel de bienestar un poquito mejor de lo que tiene ahorita para entrarle a un proceso a donde vendrá eso que llaman los especialistas en transiciones de reconciliación nacional, que es de donde nacen los procesos de garantía. Pero para eso tú tienes que recuperar la economía y tienes que reinstitucionalizar. Pero para reinstitucionalizar tú tienes que ir a una negociación. Entonces, esas son etapas. ¿Cuánto tiempo se va a llevar eso? No lo sabemos. Ojalá sea año y medio, ojalá sean 2 años cuando mucho. Y que podamos estar ya en un proceso electoral para tener un gobierno legítimo en el más corto plazo posible. Pero no vamos a sembrar falsas esperanzas. Esto es un proceso que no va a ser de 6 meses, de 1 año, de año y medio. Ya hemos escuchado a voceros de los Estados Unidos que hablan del 2028. Así es. Entonces, esto es un proceso que siempre hemos dicho que se va a tomar tiempo, que no puedes corregir el desastre de tantos años en 1 año. Eso no es posible. Simón, hay otro asunto que preocupa a mucha gente, sobre todo del chavismo, de la base del chavismo y dirigentes como Elías Agua y otros, que incluso firmaron un documento, y es lo relativo a la soberanía. ¿En qué medida Venezuela es hoy un país realmente soberano, capaz de tomar sus propias decisiones, o estamos bajo un tutelaje? ¿Qué piensas tú? Fíjate tú, chico, ese tema de la soberanía, ¿no? La devastación institucional de Venezuela ha hecho que nuestro país, que era una de las naciones de mayor respetabilidad e incidencia y en el contexto internacional, tanto en lo económico como en lo político, bueno, primero empezamos a ser tutelados por los cubanos, por los rusos, por los iraníes, y ahora el gobierno de los Estados Unidos, que dentro de sus intereses como nación en la geopolítica mundial, veían como un peligro la alineación de Venezuela con Irán, con Cuba, con Rusia, y la debacle del sector petrolero venezolano, aliado más a China que a sus mercados tradicionales de Europa y los Estados Unidos, bueno, han decidido realinear a Venezuela en el marco de lo que son los intereses del mundo occidental. Y fueron los que operaron el 3 de enero. Ojo, pero ¿cuántas oportunidades y ofrecimientos de negociación no se le hizo a Nicolás? Le hicieron a Nicolás. Y Nicolás, de una manera intransigente, enajenado, soberbio, esa situación de mantenerse en el tiempo. no logró percibir el peligro que se cernía. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la influencia del gobierno norteamericano en Venezuela? Bueno, hasta que concluya el proceso de transición. Por eso los venezolanos deberíamos ser los más interesados en que este proceso de transición se dé de manera exitosa y lo más rápido que se pueda dar sin atropellarla. Porque no vamos a llegar al proceso electoral si no hacemos lo anterior. Y es lo que la gente tiene que entender, y por eso nosotros en qué nos hemos concentrado como movimiento político, en que debemos estabilizar la economía. ¿Cómo? Con un Banco Central Autónomo, que ingresen al gobierno de Delcy Rodríguez venezolanos capaces en lo económico, para que pueda recuperarse el país, atender el tema de la deuda externa, a abordar el tema de la inflación, y que comience las reformas institucionales con la designación de jueces no vinculados a partidos políticos ni al gobierno en el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo. Sin un sistema de justicia que esté comprometido
con la Constitución y no como el de ahorita que está comprometido es con un gobierno, nosotros no podemos ir a un proceso electoral en esas condiciones, porque ya nos hicieron fraude cuántas veces, hermano. Es decir, y ellos no quieren entregar el poder a riesgo de que después los van a meter preso. Entonces tenemos que ir a un proceso de darnos garantías mutuamente. María Corina perdió el apoyo de Estados Unidos. Mira, no lo sé, no he escuchado ese comentario del gobierno. Ahora, de ella no Estados viene a Unidos. Venezuela. ¿Por qué razón crees que no puede venir a Venezuela? Bueno, ella no viene a Venezuela por las mismas razones que el Mundo González no puede venir. Y más de 300 dirigentes políticos que todavía están en el exterior y que no pueden venir, que no entraron en el tema de la amnistía y no los dejaron venir. Yo soy un dirigente político inhabilitado. Aquí la vulneración de los derechos sigue para miles de personas y hay todavía más de 500 presos políticos, Vladimir. O sea, aquí seguimos viviendo bajo un régimen no respetuoso de la Constitución para nada. Eso todavía existe. Para que vengan nuestros compañeros que no pueden venir, que están en el exterior, y para que los que estamos aquí podamos participar de la política, tienen que darse toda esta serie de cambios institucionales. Así de sencillo. ¿Cómo se va a resolver el asunto del liderazgo opositor? ¿Es María Corina Machado la líder indiscutible en la oposición? ¿Va a ser la candidata si hay elecciones en algún momento en Venezuela? Mira, uno puede reconocer que en este momento María Corina Machado es la líder política de oposición con mayor respaldo popular según las encuestas. Ojo, pero cuando nosotros definimos y diseñamos el reglamento para la primaria, se dio un debate. Y en ese debate quedó claro y zanjado por todos que el que ganara la primaria iba a ser el candidato para la presidencial. Eso no venía asociado a que iba a ser el jefe de la oposición o que iba a ser el liderazgo único de la oposición. Eso no está así. Yo creo que ni siquiera María Corina lo ha asumido de esa manera o lo pretende asumir de esa manera. Pero en todo caso, esto es un país con una gran pluralidad. Mira, nosotros todos participamos de la primaria cuando la ganó Capriles. Y a nadie se le ocurrió decir que Capriles era el jefe, el líder único de la oposición, bueno, por el tiempo que sea posible. Y duró mucho tiempo con alta popularidad. Y sin embargo, el comando y toda la dinámica política la siguió llevando adelante la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, en aquel entonces. Hoy en día no hay una sola dirección en la oposición? Fíjate, por ejemplo, está la plataforma unitaria, que tiene ya sus fricciones porque hay evidentemente desacuerdos con estas reuniones de Dinora Figuera con Jorge Rodríguez, estos acuerdos entre la Asamblea 2015 y 2020, la de 2025. Pero también está el sector que está en la Asamblea Nacional, la Fracción Libertad. Hay otros sectores opositores que están en la llamada Alianza Democrática. Y ustedes están como, digamos, como el llanero solitario, andan solos, andan corriendo solos, no están en ningún bloque de esto. Bueno, lo primero es que el llanero solitario no andaba solo, bueno, andaba con Toro. Con Toro, así es. No me discrimines a Toro. Además, tú eres de Patria para Todos. el MPB anda con la política que cree. Anda con la política que cree. Sin aliados en este momento. Y tenemos muchos aliados, porque esta política cada vez tiene más aliados. Es decir, nosotros arrancamos el 26 de enero solos con esta política. Señores, tenemos que ir a un proceso de reinstitucionalización, de reconciliación, de recuperación económica, para llegar a un proceso electoral. Y coincidió ese planteamiento del MPB con el plan de Marcos Rubio. Bueno, hoy muchos sectores coinciden con eso, se han sumado a eso y han reconocido que las posturas anteriores fueron un error. Hoy, la definición de Dinora Figuera, que entra en esa mesa de negociación y que represente una pluralidad, te dice que las cosas son diferentes a como los pensaron algunos y que en el MPB, en ese documento del 26 de enero y lo que fue nuestra propuesta, es la que ha ido cumpliéndose. Yo invito a todos los que nos están escuchando, léanse la propuesta del MPB del 26 de enero. Todo lo que está ahí es lo que está ocurriendo y debe ocurrir para que tengamos un proceso electoral exitoso donde la soberanía popular ejercida mediante el sufragio defina el próximo presidente de la República. En que se debe congelar la selección de magistrados del CNE, del TCJ y del CNE, que no se debe tocar esos temas. Para nada.
Lo primero es, Jorge Rodríguez diputado. Yo todavía no entiendo qué hace haciendo el papel de ministro o haciendo el papel de director de Protección Civil. Yo no he escuchado hablar al ministro de la Salud. Semejante catástrofe y el ministro de la Salud no ha hablado. El ministro de Infraestructura no ha hablado. Y vemos a un diputado es hablando. Es decir, la mejor contribución que puede hacer un diputado, y más si es el presidente de esa asamblea que es de ellos, es acelerar los procesos de reinstitucionalización que clama la gente ante la inmensa debilidad institucional que se reflejó con el terremoto. Hacia allá es que debemos ir. El protagonismo de Jorge Rodríguez en estos eventos refleja la atrofia del Estado venezolano. Jorge tiene que concentrarse como diputado y presidente de la Asamblea Nacional en lo que es la competencia de la Asamblea Nacional. Bueno, aprovechen, aprueben los recursos, todo lo que tenga que ver para poder atender a toda la gente que lo esté necesitando producto del terremoto. Pero me van a decir que igual no pueden seguir trabajando en sus funciones para seguir con el tema de las definiciones y designaciones del Tribunal Supremo de Justicia, que ahora tienen que consensuarse con la Asamblea Nacional 2015. Bueno, hay un papel de trabajo que comienzan a elaborar. Bueno, ese papel de trabajo, como ellos mismos lo han declarado, es en la búsqueda de la reinstitucionalización del país. Y eso significa Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Contraloría, entre otros. ¿No? Entre otros, ponernos de acuerdo en lo económico, Banco Central, la Tesorería Nacional. Venezuela ha vivido en los últimos años en la más completa oscuridad. El presupuesto de este año nadie sabe cómo fue, el del año pasado. Una violación permanente de la Constitución. Bueno, todo eso tiene que cambiar. Todo eso tiene que cambiar. Ahora, ¿va a cambiar de la noche a la mañana? No. Va a ser un proceso de negociación difícil, complejo, pero debe comenzar y debe comenzar ya, porque las consecuencias políticas del mal desempeño del gobierno en Vargas aumentaron el descontento de la población. Mira, ¿tú coincides seguramente con Donald Trump en la evaluación positiva que hace el gobierno de Delcy Rodríguez? Donald Trump Simón Calzadilla hace sus declaraciones para su público político. Y es de su interés político hacer ese tipo de declaraciones. Pero los venezolanos sabemos muy bien qué es lo que sentimos y cuál es la apreciación que tiene la mayoría del pueblo venezolano con el gobierno interino, que hoy los números no deben estar mucho más deteriorados que lo que estaban hace un mes. Bueno, Simón, gracias por acompañarnos. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela.